Hola, hola. Vamos a efectuar un análisis en esta situación de un movimiento referente a un movimiento circular. Entonces, tenemos que una masa suspendida por un hilo gira en un plano horizontal describiendo un movimiento circular. Lo que está trazado acá es el vector tangente a la circunferencia, que es lo que el objetivo a determinar la velocidad de dicha masa en dicho movimiento circular. Para eso nosotros empezamos primero representando las fuerzas, tensión, peso de la masa, tensión y peso de la masa. Después trazamos un sistema rectangular de referencia, de líneas auxiliares, para poder trabajar con estas dos fuerzas y para poder descomponer la tensión acá. Entonces hacemos las proyecciones y nos queda la componente de la tensión en el eje de las X y la componente de la tensión en el eje de las Y. Sucede que para que exista tensión en X, sucede que para que exista un movimiento circular, para que pueda describir esta trayectoria, tiene que estar es el efecto de una fuerza centrípeta. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, voy a poner un caso nada más que de ejemplo totalmente aparte, ¿no? Se tiene un hilo, se ata a una esfera, se toma con la mano y se hace rotar a la esfera. En este caso se observa el hilo acá. Eso nos ayuda a que uno identifique la fuerza que ejerce el hilo hacia el centro, que es la fuerza centrípeta. En este caso no hay dicho hilo en dicho plano horizontal. Lo que hay es la componente de esta tensión acá, que produce exactamente el mismo efecto que un hilo físico real mismo. Entonces lo que vamos a hacer es a esta tensión en X, trasladarla para esta parte, para esta dirección, de manera tal de formar un triángulo rectángulo para poder tener claro aplicar seno, coseno y tangente. Nosotros sabemos que primero que todo la fuerza centrípeta es el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Esto estamos basándonos como siempre en la ley fundamental de la dinámica. La aceleración centrípeta evidentemente tiene la misma dirección y sentido que la fuerza centrípeta, el vector aceleración centrípeta, apuntan hacia el centro de giro. Como aceleración centrípeta es el cociente del cuadrado de la velocidad sobre el radio, entonces la fuerza centrípeta queda expresada como la masa que está girando por el cuadrado de la velocidad sobre el radio. Ahora hay que tener claro cuál es la fuerza que produce, que tiene las condiciones para que sea una fuerza centrípeta, o sea, que apunta hacia un centro de giro.
es la componente de la tensión en el eje de las X que fue trasladada para acá, para esta posición, porque si tenemos 30 grados de inclinación acá con respecto a la vertical, entonces tenemos 30 grados con respecto a la vertical de este otro lado. Entonces podemos aplicar tangente. Entonces nos queda que la tangente de 30 grados es el opuesto, cateto opuesto, tensión en X sobre cateto adyacente, tensión en Y. Por lo cual tensión en X es tensión en Y por la tangente de 30 grados. Tensión en X es igual a tensión en Y, pero tensión en Y se iguala con el módulo del peso, M por G, por la tangente de 30 grados. Entonces se encontró acá una expresión que es la que proporciona la fuerza centrípeta de manera tal que la masa describe un movimiento circular, que es esta de acá. Esta fuerza centrípeta es la componente, digámoslo así, la componente de la tensión en el eje de las X es la fuerza centrípeta. Entonces sustituimos esta expresión por fuerza centrípeta por ser igual a tensión en X. Entonces nos queda mg tangente de 30 grados es igual a masa por el cuadrado de la velocidad sobre el radio. De acá podemos evidentemente cancelar las masas y nos queda que pasamos radio, R, G, tangente de 30 grados y el cuadrado como una raíz. Entonces este es el resultado de la velocidad tangencial de la esfera de la masa en movimiento circular. Hay que tener claro que esta fuerza centrípeta genera una aceleración centrípeta. Bárbaro. Si existe una aceleración a nivel general, existe un cambio de velocidad, delta V. Ahora, la velocidad en este movimiento circular, provocada por una fuerza centrípeta y una aceleración centrípeta como consecuencia, la velocidad, o sea, la aceleración genera que el vector velocidad que es tangente a la trayectoria circular cambie de dirección continuamente, pero no cambie su módulo. Si hacemos los cálculos, sustituimos los datos, ejemplo nada más, nos da 8 metros por segundo. Cada módulo en cada punto de cada vector velocidad tangente a la trayectoria siempre es 8 metros por segundo. Pero lo que fue cambiando es esa aceleración, lo que modificó y modifica siempre es la dirección del vector. Entonces, para que haya un cambio en el vector velocidad, tanto puede cambiar el módulo, lo que decimos puede ir más rápido, o puede ir más despacio, más lento, o puede cambiar la dirección. Entonces esa parte es muy importante como análisis que quede claro.